Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 10 minutos, y a esta hora de la mañana hacemos contacto con Hernán Penagos, registrador nacional, precisamente para hablar sobre estas elecciones de la consulta del pacto histórico que tuvimos en las últimas horas. Registrador, buenos días. Muy buen día, cordial saludo para toda la audiencia. Participaron en total cerca de 2.700.000 colombianos. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen al interior de la entidad de todo este ejercicio electoral que se presentó? Bueno, la registraduría cumplió de manera eficiente con todo su deber misional. Las personas que quisieron ejercer su derecho al voto el día de ayer lo pudieron hacer sin mayores dificultades. El procesamiento se llevó a cabo tal y como se había definido. El número de puestos de votación instalados se acordaron conforme al despliegue y las capacidades operacionales que definió la fuerza pública. El número de mesas y puestos de votación se definió con las organizaciones políticas. Un mes antes, desde el 3 de octubre, se llevó a cabo ese proceso y en general toda la jornada transcurrió sin mayores dificultades. En general, todo el equipo de la registraduría estuvo atento y dispuesto a permitir y a ayudar en el ejercicio del derecho al voto. Y los resultados hoy, el número de personas que terminaron ejerciendo su derecho dan cuenta de una jornada que transcurrió de la mejor manera y que salió muy bien. Registrador, sin embargo, quiero preguntarle por esas fallas denunciadas ayer por los integrantes del pacto, de hecho por el mismo presidente, hablando de largas filas, de puestos de votación que fueron trasladados, al menos hablaban de 4.000, de lugares donde no había el material. ¿Qué fue lo que pasó, registrador? Bueno, entonces inicio. En relación con los puestos de votación, ellos se instalaron en función del despliegue que a la registraduría le entregó la fuerza pública, me refiero al despliegue operativo y de tropas, circunstancia que fue definida desde hace semanas y conforme a eso se instalaron cada uno de los puestos de votación. Entenderán ustedes que no podemos instalar puestos de votación en lugares donde no tengamos clara y absoluta presencia de la fuerza pública. Hay que cuidar el material electoral, hay que cuidar testigos, hay que cuidar jurados, hay que cuidar funcionarios de las diferentes entidades que están en los puestos de votación. Luego, ese despliegue se hace conforme a las capacidades y el despliegue operativo de la fuerza pública. En segundo lugar, en relación con algunos lugares, menos del 1% de las 20.000 mesas instaladas se presentaron afluencias altas de público. Es normal, siempre ha ocurrido en elecciones ordinarias, por ejemplo, de municipios, pues se agolpa mucha gente a votar, en especial en la primera mesa donde votan las personas mayores que se demoran un poco más para ejercer su derecho al voto. Se activan los protocolos, se fraccionan las mesas de votación y la ciudadanía puede votar. Prueba de que la ciudadanía votó son los resultados, el número de personas que terminaron ejerciendo su derecho al voto. La registraduría cumplió y cumplió de manera eficiente. Se instalaron 20.000 mesas de votación. Y se instalaron 20.000 mesas de votación porque fue un acuerdo firmado con todos los partidos políticos desde el 3 de octubre, en el sentido de que, de acuerdo al potencial electoral que se pretendía, pues se hizo una regla de 3 más o menos para definir un número adecuado de mesas. La consulta del pasado domingo fue una consulta mucho más grande que cualquier otra consulta en la historia de Colombia. Miren ustedes, el referente anterior que tenemos es del 2017, cuando se llevó a cabo la consulta del Partido Liberal. 9.600 mesas se instalaron. En este caso, se instalaron 20.000 mesas de votación en 13.400 puestos. Luego, no es justo que se discuta frente al proceso que se llevó a cabo, frente a la parte administrativa y frente a la parte operativa. Primero, porque fue acordada y segundo, porque la registraduría trabajó de manera eficiente. Aquí se ha cumplido y se ha cumplido muy bien. En una semana, hace 8 días, se llevaron a cabo las elecciones de consejos de juventudes. Ayer, las elecciones de consultas donde se convocaron 39 millones de personas. La institución ha respondido y ha respondido con juicio, con integridad y con transparencia. Aquí hay miles de personas, miles, que están trabajando con mucho juicio para cumplir al país. Y déjeme decirle esto, ayer nomás amenazaron a nuestra registradora de Yopal, una mujer valiente que se quedó al frente del proceso electoral y que es necesario ya trasladarla de Yopal porque la FARC la amenazó por el tema de las mesas de votación. Tiene hoy seguridad y hay que trasladarla de Yopal.
Y en las horas de la noche quiero aprovechar para enviarle condolencias a la familia de Nancy Valencia en el Alto Baudó, una funcionaria nuestra que trasladándose ya al municipio parece que hubo un choque entre dos lanchas y murió en el día de ayer. Aquí hay mucha gente trabajando y lo hace con dedicación y con juicio. Todos los soportes de los resultados los tenemos, pero hay que confiar en una entidad que trabaja con juicio. Registrador, quiero detenerme en un punto que usted menciona y es el orden público, porque llama mucho la atención que una registradora en Yopal haya recibido amenazas por parte de las FARC, según lo que usted está mencionando. ¿Cómo está la seguridad en este momento para realizar, por ejemplo, las elecciones a consultas o del Congreso en el mes de marzo? ¿Es posible llevar las mesas a todos los puntos que hay en este momento en el país? En el mes de marzo ya venimos trabajando con el Ejército y con la Policía, con el Ministerio de Defensa, en lo que se conoce como el Plan Democracia, para en esa fecha, que son 125.000 mesas, no 20.000, 125.000 mesas, podamos distribuirnos a todo el territorio nacional. Para esa fecha, el Ministerio de Defensa tendrá que garantizar el despliegue en cada uno de los rincones de Colombia. La registraduría ha dicho, material electoral a donde se lleve tiene que tener la protección adecuada de la fuerza pública y en eso se está trabajando. Hay 104 municipios que tienen cierto riesgo y por eso respecto a esos 104 municipios el Ministerio de Defensa está estableciendo unos protocolos especiales. Pero es cierto, ayer, por ejemplo, fue necesario llamar al Gaula, a todos los órganos competentes para desplegar y cuidar a nuestra registradora de Yopal, porque sí, llamaron personas identificadas como de las FARC y amenazaron a esta dama que seguramente ya tendremos que trasladarla para otro lugar, para que deje su familia, buscar otro lugar, dadas circunstancias de esta naturaleza. Luego aquí también hay personas que le ponen el pecho a esto con mucha determinación y no podemos perder de vista todo el trabajo que se ha venido haciendo durante estos días. Registrador, ¿pero qué tipo de amenazas recibió la registradora allí? ¿De qué tipo de amenazas estamos hablando? Llamaron a la registraduría, se identificaron como de las FARC, la amenazaron porque se habían trasladado unos puestos del sector rural, puestos que se trasladaron porque el despliegue operativo no daba, de acuerdo a la fuerza pública, para llevarlos a ese sector rural y fue necesario concentrarlos en la cabecera de Yopal y la declararon objetivo militar. Eso es una realidad, fue necesario llamar al Gaula, llamar a todos los órganos competentes, hoy tiene seguridad, vamos a trasladarla. Son las circunstancias que se ocurren en medio de un país que está demasiado caldeado, de un país donde la polarización social es demasiado alta, pero también se hace necesario que se entienda el gran trabajo que hacen miles de funcionarios, ni siquiera yo, miles de funcionarios en todo el territorio nacional que con dedicación ponen la cara, enfrentan la ciudadanía, ayudan al ejercicio del derecho al voto. Sí, registrador, finalmente la consulta que se realizó ayer del pacto histórico fue de un partido o de varios partidos y si ese candidato eventualmente puede participar en marzo en lo que se llama el Frente Amplio. Bueno, esa respuesta, lamento decirles que no puedo darla. Entenderán ustedes que nosotros no somos ni juez electoral, ni podemos suplantar o más bien llevar competencias que tienen hoy el Consejo Nacional Electoral. Serán ellos quienes determinarán la participación o no dentro de las elecciones del mes de marzo. El 8 de diciembre, los partidos en Colombia deberán comunicarle al Consejo Nacional Electoral si quieren participar de la consulta popular del mes de marzo. Y en ese momento se activa la competencia del Consejo Electoral para aceptar o no las consultas de las organizaciones que soliciten participar en el mes de marzo. Registrador, ayer en medio también de lo que ocurría, de cómo avanzaba esta jornada, se contempló esa posibilidad de permitirle votar a las personas hasta el último de la fila, incluso de recogerle la cédula a quienes estuvieran haciendo la fila, algo que es muy diferente a lo que sucede en una jornada electoral ordinaria. ¿Por qué se llegó a este punto? De acuerdo, precisamente por eso, porque no se trataba de una jornada ordinaria, porque se trataba de unas consultas. En las jornadas ordinarias las circunstancias definidas por el Código Electoral son diferentes. Esto es una consulta donde, de acuerdo a la Ley 1475, la registraduría presta apoyo para el proceso electoral. Por eso en esta consulta no se hace escrutinio general, no se nombran jueces de la República para que lleven a cabo el proceso de escrutinio y simplemente se le entregan las actas a los partidos para que resuelvan las reclamaciones, definan los resultados y establezcan el orden tanto en Cámara como Senado. Son consultas y como quiera que se trataba de consultas, hay que garantizar el derecho al voto de los militantes de esos partidos
y a las 4 de la tarde, una vez se observó que había personas en la cola, se autorizó que podían ejercer el derecho al voto por tratarse de consultas. Pero además hay que decir, fue un tema menor. A las 4:10 y 15 de la tarde ya había votado toda la ciudadanía, ya estábamos procesando la información. Por eso ustedes vieron casi que a las 4:15 el primer boletín o segundo, dando cuenta de los resultados como se iban procesando. Un tema menor, pero vuelvo y reitero, se trata de una consulta y en las consultas por garantía del derecho al voto es apenas natural y razonable que la ciudadanía, quienes quedaban por votar en las colas, muy pocas mesas de votación, pudieran ejercer su derecho. Registrador, hablando de ese último punto que usted menciona, que es procesar los votos, contarlos e informarlos al país, ¿qué evaluación hace usted? Más o menos sobre las 6:30 de la tarde ya teníamos el 80-85% de las mesas informadas. ¿Es la estimación que ustedes tienen para las elecciones que vamos a tener tanto en marzo como la primera vuelta presidencial? Perdimos contacto con el registrador. Bueno, creo que ahí está de nuevo. ¿Doctor Penagos? Sí, lo escuchamos. No, le transmito nuevamente la pregunta. Ayer, sobre las 6 de la tarde, 6:30, estábamos recibiendo ya la información de las primeras mesas, o bueno, del 80-85% de las mesas. ¿Es la estimación que ustedes tienen para las consultas del próximo año y la primera vuelta presidencial? Bueno, ayer ustedes vieron cómo se llevó a cabo todo el procesamiento. En esta jornada de consultas no se llevó a cabo una tarea que se hace internamente que se llama de consolidación y divulgación, porque se trataba de una consulta, porque exigía unos gastos un poco más altos y eso pues digamos, no lo acordamos porque se trataba de un proceso que era mucho más plano, si se quiere. En las elecciones del próximo año, no solamente vamos a hacer el procesamiento, sino la consolidación y divulgación de todos los resultados junto con el escrutinio, procesos que no se llevaron a cabo ayer, por lo que le decía, porque se trataba de unas consultas. En las próximas elecciones vamos a ser mucho más ágiles en la información. Sin embargo, como usted decía, a las 5:30 de la tarde, inclusive, ya había tendencia clara de cuáles eran los resultados finales. Entendamos también lo siguiente, las mesas de votación más votadas fueron las últimas que se procesaron. ¿Y por qué? Porque era mucho más ágil procesar mesas con 3, 4, 5, 100 votantes que mesas de 400 y 500 votantes. En las próximas elecciones vamos a agilizar mucho más el proceso y yo les aseguro que rápidamente, 4:30, que ya se cierra todo el proceso de conteo, inicia la divulgación y con mucha mayor agilidad vamos a poder procesar los datos de preconteo. Pero si ustedes observan, eran las 5:15, 5:30, ya estaba clara la tendencia, ya había 60% o 70% de material procesado, muy a pesar de que se trataba de unas mesas que estaban en sectores rurales, en especial en corregimientos. Así que la velocidad de procesamiento la estábamos revisando precisamente en la madrugada del día de hoy y ha sido la eficiente conforme a un proceso electoral de esta naturaleza. Pues, registrador Hernán Penagos, gracias por estos minutos con nosotros, con Noticias Caracol, para contarnos del balance de esta jornada electoral que vivió el país ayer, la consulta del Pacto Histórico. A ustedes, muchas gracias.